en base a los contenidos, coincide con la materia gestión de datos dentro de las dos carreras de la tecnicatura, ¿sí? Para abordar los contenidos de la materia, somos tres docentes, acá presente Marcela Turconi, Darío Benítez y quien les habla, Diego Arias. No sé si algunos ya me han cruzado en alguna otra de las materias, ya sea programación o la materia de seguridad de los lunes, ¿sí? Em, la idea de esta clase de hoy es hacer una introducción de la materia, ¿sí? Para conocer cuáles van a ser los objetivos a lo largo de la cursada, hacer un repaso de algunos temas que deben haber abordado en la primera materia y hablar sobre la herramienta que vamos a estar usando a lo largo de la cursada, que es el SQL Server de Microsoft, y su herramienta de gestión del motor, que es el Management Studio. Em, bien, en la clase del día de hoy, ¿sí? Como les dije, los profesores acá presentes, ¿sí? Debemos agregar a Darío, pero que estamos en proceso administrativo para el alta, así que de momento en la diapositiva no lo he agregado. Bien, ¿qué es lo que vamos a charlar ahora? La descripción de la materia. ¿Sí? La descripción de la materia se basa en, si mal no recuerdo, bien, 12 unidades, las cuales, ¿sí? Serán evaluadas en dos exámenes diferentes, ¿sí? Bien, estas 12 unidades estaremos trabajando en la actualización del material. De hecho, el material de cursadas anteriores lo hemos nutrido con mayores contenidos, ¿sí? Para estar al nivel de los avances tecnológicos de una carrera que es extremadamente volátil y que siempre hay contenidos nuevos. Entonces, lo que tratamos de hacer es profundizar un poco más en todos los temas para que se lleven lo más completo el contenido de la materia. ¿Sí? Respecto a la asistencia de horarios, esto es una materia que se conoce como modalidad híbrida, ¿sí? Todas las clases serán tomadas, ¿sí? De forma virtual, ingresando al canal que es donde estamos ahora conectados. Eh, Soy de la idea de dar unos minutos, como hoy, ¿sí? Para que todos nos podamos acomodar. Empezar a horario el contenido de cada clase. La idea es poder organizarnos de forma tal que al momento del comienzo de la cursada, ¿sí? 7, 7 y 5, 7 y 10, tenemos la mayor cantidad de participantes presentes, ¿sí? El material que estamos construyendo clase a clase lo estaremos publicando por Miel, ¿sí? Así ustedes lo disponen para el estudio, ¿sí? El material en sí es de donde nos nutriremos para generar los exámenes, ¿sí? La idea es que no se queden solamente con el contenido en material digital, sino que aprovechen las clases con las explicaciones que brindamos, obviamente, verbalmente, ¿sí? ¿Qué es la parte nutritiva? Despejar dudas, ¿sí? A lo largo de la cursada y no quedarse solamente con el documento. Bien, perfecto. Respecto de las unidades, acá están descritas cada una de ellas, que es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estas 12 unidades. Esperemos no ser sorprendidos con ningún acto de fuerza mayor respecto de, miren, me faltó un paréntesis acá, después lo corrijo, alguna fuerza mayor que nos impida cursar, ya sea un paro o alguna medida gremial que nos impidan. Pero bueno, la idea es que estas 12 unidades las abordemos en las clases, ¿sí? Que trataremos de balancear lo más equitativamente posible. Una metodología que compartimos con los docentes acá presentes es dejar en cada sesión, cada clase, ¿sí? El espacio para que ustedes se organicen
y puedan hacer la práctica correspondiente, ¿sí? De las unidades, ¿sí? Esta materia tiene una gran parte práctica, práctica que deben presentar vía miel, en la parte de envío de trabajos prácticos, ¿sí? La idea es que ustedes en el espacio de la cursada tengan el tiempo para abordar esa práctica. ¿Por qué? La experiencia nos ha demostrado, y creo que nos ha pasado a todos, incluso a nosotros siendo alumnos, que si en el tiempo de la cursada se ve solamente la parte teórica y es el docente que está constantemente eh, emitiendo contenidos, uno termina agotado al final del día y al otro día como que cuesta retomar y encontrar un espacio para hacerlo. Por eso somos de la idea que el espacio para la práctica se dé en el mismo horario de la materia, ¿sí? Estas son las principales unidades, ¿sí? Son las que vamos a estar trabajando. Un detalle importante, la unidad 10, la unidad que más me gusta, hace más de 20 años que hago seguridad, y le doy como tip el hecho de que me esmero en el examen a la hora de tomar sobre esa unidad, ¿sí? Así que tenganlo presente. Bien, perfecto. Método de comunicación que tenemos con los docentes, ¿sí? Todos los canales electrónicos ya conocemos. Correo electrónico, miel, y obviamente el canal de Teams o chat de Teams nos pueden encontrar sin ningún inconveniente. Bien, obviamente, tengan presente, les pedimos que recuerden que no estamos en línea 7x24, entonces una consulta que emitan en el momento del día, podemos demorar en responderla, ¿sí? No voy a citar ejemplos, pero si el examen lo tomamos un jueves y la pregunta viene el miércoles a la noche, estamos medio ajustados de tiempo, ¿sí? Bien, respecto de las evaluaciones, la materia consta de dos puntos de evaluación, dos instancias de evaluación, en la cual va a estar repartida la mitad de las unidades en el primer parcial y la mitad de las unidades en el segundo parcial. Condiciones de aprobación de la materia. Las condiciones de aprobación de la materia, como en cualquier otra, es 4 en cada uno de los parciales, 4 o menos de 7. Eso es aprobar. ¿Qué significa aprobar? Significa que tienen la materia cursada y para finalizar la cursada de la misma y tener la materia aprobada, tienen que ir a final, ¿sí? Condición de promoción es aquella condición que se da cuando en ambos exámenes sacaron 7 o más, ¿sí? ¿Se promedia la nota del primer parcial con el segundo? La respuesta es no. Para la tranquilidad de todos, como en cualquier materia, hay una instancia de recuperación. Dicha instancia les permite recuperar uno de los dos parciales, ¿sí? Caso práctico. Tengo un 4 en el primer parcial, tengo un 7 en el segundo, recupero el primer parcial y me saco 7 o más. Materia promocionada, no deben rendir final. ¿Qué pasa si tengo 6 y 6 en los parciales? Tengo 6 en el primer parcial, 6 en el segundo. Dada la circunstancia de que solamente se puede recuperar un único parcial, y quieren recuperar el único parcial y se sacan 10, no se promedia. Uno tiene 6 y el otro tiene 10. La condición de la materia es aprobada. Deben rendir final. ¿Qué sucede si tengo un 10 y un 4? Y quiero ir a recuperar el 4 para promocionar. Y en el recuperatorio, en vez de sacarme 7 o más, no llego ni al 4. La nota del recuperatorio pisa la nota del examen. Circunstancia o condición en la que se está en esa condición, ¿sí? De
un 10 y un 2, la materia no está aprobada. Por ende, como la única instancia de recuperación es un único recuperatorio, la materia se debe recursar. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Aprovecho de saludar. Al Buenas parecer tardes. que no. Pero no. Buenísimo, gracias por el saludo. Bien, perfecto. A ver, ¿qué más tenemos en la medio de comunicación? Bueno, y las dudas que dije recién. Bueno, así que, bien, vamos a proceder. Esperen que voy a buscar el documento. Sí, Martín, tiene la manito levantada. Sí, profe, aprovecho de preguntar, ¿los TPs prácticos que había mencionado son meramente de práctica o tienen nota? ¿Son individuales, grupales? ¿Hay trabajos Perfecto, grupales? tiene razón. Gracias, profe. Los trabajos prácticos son individuales. La finalidad del trabajo práctico es que ustedes ejerciten. ¿Por qué? Porque en el examen, y esperemos que ninguno tenga la necesidad de ir a final, pero en el examen, en los exámenes y en el final, hay parte práctica. ¿Sí? La idea que hagan la parte práctica es que practiquen. ¿Sí? La materia requiere que entreguen los prácticos. ¿Sí? Entonces, por eso, como mencionamos recién, el hecho de dejar en el mismo espacio de la materia, tratamos de dejar, va a ser en PC o escrita. La gran realidad, Nico, que la entrega la vas a tener que hacer en PC. ¿Sí? Y la realidad es que la entrega no te vamos a tomar como válido una foto de una hoja que hiciste en papel. Entonces la práctica va a ser en PC, ¿sí? Y nos mandarán los prácticos resueltos por el canal de Miel. Eh, Me distraje, perdón, con la consulta de Nico. Entonces, los prácticos son individuales, el espacio para hacerlos lo pueden hacer cuando ustedes quieran. ¿Es condición para la aprobación de la materia? Sí, lo mismo para la promoción. ¿Sí? Entonces, la realidad es que deben entregar vía Miel eh, estos prácticos. ¿Sí? Lo preguntaba más que nada porque en base de datos uno rendimos en papel. Ahí te entendí. ¿Qué? ¿Rendieran el examen o la práctica del examen? No, acá despreocupate que el examen, sí, ambos parciales en papel. No, 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 va a ser en laboratorio. Exámenes presenciales, ahí nos veremos en persona, universidad, conseguiremos laboratorio y de nada, Nico. Conseguiremos laboratorio y cómo serán los exámenes todavía no lo tenemos definido. ¿Sí? Me gusta innovar, ¿sí? Y prácticamente en el día del examen. Así que si me preguntan hoy o me preguntan la semana anterior al examen cómo va a ser, no los quiero spoilear ni tampoco les quiero mentir. Así que, bien. Por eso, sobre las fechas de los parciales, bueno, en principio vamos a estar sujetos a la cantidad de laboratorios que nos asignen y 14 de mayo sería el primer parcial, 25 de junio el segundo parcial y 16 de julio la fecha de recuperatorio de alguno de los dos. Después le vamos a estar Perdón, compartiendo el cronograma. perdón, ¿podría repetir la fecha de los exámenes que la estaba anotando? 14 de mayo, el primer parcial, 25 de junio, el segundo, y el 16 de julio, el recuperatorio. Perfecto, muchas gracias. Bien. Eh, la idea es hacer un pantallazo breve sobre temas que, entiendo yo, no sé cómo estará hoy al día los contenidos de la primera materia de base de datos,
Obviamente este material, como les dije, va a estar siendo compartido y brindado para que cuenten con él, no solamente para aprender la materia, sino también para que lo tengan como guía de referencia de los distintos ítems de la materia. ¿Cuál es la materia? No profundizar al punto de que sean expertos de BA. Eso requiere mucho más que un cuatrimestre, ¿sí? Por la complejidad que puede llevar el motor que sea en esta materia, en esta cátedra, en esta carrera. El motor que se toma es el de Microsoft, ¿sí? Bien, entonces, sin abordar todavía la parte de, sin abordar la parte de el motor de base de datos con el que vamos a trabajar, hacemos un repaso breve. El diagrama de entidad-relación, ¿sí? Eh, entiendo que es el punto de partida de cualquier base de datos, ¿sí? Y es la forma en que en un motor de base de datos se organizan los datos y cómo esos datos se relacionan entre sí, ¿sí? ¿Qué es lo que define un diagrama de entidad-relación? ¿Qué datos existen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se relacionan? ¿Sí? ¿Y qué reglas tienen en esas relaciones? ¿Sí? En el dibujo acá presente, un diagrama de entidad-relación muy básico, dos entidades diferentes y una relación que las vincula, ¿sí? Eh, Tiene unos atributos adicionales en la parte de cómo se relaciona la entidad con la relación, ¿sí? Esa relación entre la relación propiamente dicha y la entidad se llama cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad significa que puede ser uno a uno, una entidad contra otra entidad, una entidad contra otra relación, de uno a muchos o de muchos a muchos. Eso dependiendo el esquema y el tipo de datos que se estén manejando. Vista previa. Veo en otra compu el chat. No quiero dejar a nadie sin responder. Bueno, perdón, Profe, podemos. perdón. Ya es lo está comentando. Gracias. Sinceramente, Florencia, no, la cátedra no promulga el grabar las clases. La experiencia nos ha demostrado que al grabar la clase tienden a relajar diciendo después veo la grabación y eso termina no sucediendo. Aparte, como decimos siempre, lo nutritivo de la clase es que ustedes despejen las dudas, que la clase sea interactiva, ¿sí? Yo entiendo que viendo un video de YouTube algunas cosas se pueden aprender, pero no se puede preguntar. Entonces, la idea es que aprovechemos este espacio, ¿sí? Y consultemos lo que en el momento surja sobre lo que se está explicando. Bien, perfecto. Entonces, en el modelo de entidad-relación, básicamente tenemos entidades que a través de una relación se vinculan. Perfecto. Vamos a hablar de qué es cada una de esas cosas. Una entidad es un objeto o un concepto del mundo real del que querés guardar información en una base de datos. En la práctica, ¿sí? Una entidad se termina convirtiendo en una tabla, ¿sí? Y obviamente esa tabla tiene un registro por cada una de las entidades ahí guardadas. Perfecto. Vamos a la relación. La relación describe cierta interdependencia, ¿sí? Del tipo que sea, entre una o más entidades, ¿sí? Porque una relación puede ser un área, ¿sí? O propia de la relación, ¿sí? Entonces, una relación como tal no tiene sentido sin las entidades que la relacionan. Es decir, una relación sola no va a existir porque no tiene que vincular de una entidad con otra. Las relaciones que existen, ¿sí? Están definidas por algo que se llaman claves, primarias y foráneas. Esto permite mantener la integridad referencial entre las distintas entidades. Perfecto. Y por último, lo que mencioné antes, el tema de la cardinalidad, la cardinalidad de una relación describe cierta independencia, como dijimos,
entre una o más entidades. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está brevemente cada uno de los ítems que recién les describí y donde pueden profundizar, ¿sí? O por lo menos tener un detalle mayor de lo que está en este grafiquito. Perfecto. Bueno, acá hay ejemplos de cómo en una tabla, perdón, en la base de datos, dos tablas son relacionadas. ¿Sí? En este caso es una relación 1 a 1, ¿sí? Donde en este ejemplo dice cada autor corresponde a una sola foto, es decir, están haciendo una relación entre una entidad, una persona, en este caso un autor debe ser de un libro, ¿sí? Y para cada persona en su legajo tiene una única foto. Por eso la relación es 1 a 1. ¿Sí? Bien, si vamos a una relación en la cual es de 1 a muchos, ¿sí? Como podrán ver en la ejemplificación, el simbolito de infinito. ¿Por qué? Porque de este lado es mucho y de este lado es 1. Este 1 es la clave de esta tabla. ¿Sí? Después vamos a profundizar en el tema de claves. Igual esto es a nivel conceptual, repaso. Y después tenemos la relación de muchos a muchos, ¿sí? Donde en este caso, como pueden ver, obviamente, como les dije antes, el simbolito de muchos, ¿sí? Y tienen de un lado una tabla, y de otro lado otra tabla, ¿sí? Y en el medio tienen una tabla más, una entidad más, la cual, ¿sí? Se relaciona por medio de una cardinalidad múltiple. Bien. ¿Qué es el modelado de elementos de datos? Es el proceso. Profe, ¿o se le muteó, se le cortó? Profe, se le fue el sonido, me Se le parece. fue el audio. Ahí volvió. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Sí, profe. Hoy, en el medio de una reunión laboral, me pasó exactamente lo mismo. En el momento más importante, donde le tenía que responder un gerente, desconexión. Bueno, entonces, volviendo a... Sigue compartida la... Sigue Sí, compartida, sí, ¿no? El sí. modelado de datos. Fantástico. Bueno, modelado de datos, rápidamente se lo describo, es el proceso de definir exactamente qué datos vas a guardar y cómo se describen. ¿Sí? Eso se tiene que hacer antes de crear la base de datos. Si vos no podés hacer el diseño, no podés construir. Entonces, este modelado es bajar el diseño a cada uno de los campos. Cada uno de los campos son los atributos de cada tabla. ¿Qué características tienen? Las tablas tienen un solo nombre y es único en toda la base de datos. No puede haber dos tablas con el mismo nombre. ¿Sí? Estas tablas están compuestas por registros y sus respectivos campos. Los registros y campos pueden estar en diferente orden. Y una base de datos contiene muchas tablas. ¿Sí? Y cada tabla almacena información. ¿Sí? Entonces tenemos una base de datos que lo que engloba es la cantidad de tablas que requieran. ¿Sí? No tiene mucho sentido tener una base de datos con una sola tabla. ¿Sí? El potencial que aporta una base de datos, ¿sí? Es poder relacionar datos de distintas tablas. Si tuviéramos una sola tabla, estaríamos en una planilla de Excel. Es poderoso el Excel, pero bueno, dependiendo de las circunstancias y las necesidades, nos quedamos cortos. Bien, hay unas características, ¿sí? De las tablas que se llaman restricciones. Estas restricciones son reglas que la base de datos aplica a las distintas columnas. Y esto es para asegurar que los datos sean válidos. Sirven para mantener la integridad de los datos. Ya pasaremos
¿sí? A hablar un poco más de integridad de datos y las propiedades de las bases relacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué restricciones tenemos entre las tablas? Las llaves primarias y las foráneas. La llave primaria identifica cada registro de una forma única. ¿Sí? Esa identificación no puede ser nula. ¿Sí? Imagínense en una tabla donde la llave primaria, y es un ejemplo muy común, sea el DNI de la persona que está siendo guardada en esa tabla. DNI nulo no es un dato válido. ¿Sí? Perfecto. Y la llave foránea, la particularidad que tiene, es que define la relación entre tablas. Perfecto. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en la llave primaria o clave primaria. Es el campo o conjunto de campos que identifica de manera única cada fila en una tabla. Es decir, para el ejemplo recién del DNI, no vamos a encontrar, no deberíamos, encontrar dos registros, es decir, dos personas diferentes con el mismo DNI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el identificador único que tiene el registro. ¿Sí? ¿Qué es importante tener en cuenta? Que ese identificador sea único. Cuando en una tabla a un campo se lo declara como llave primaria, ese campo, ¿sí? Cada vez que están ingresando un registro, hace una validación interna, la cual evita duplicados. ¿Sí? Bien, ¿y cuál es la idea de este campo, esta primary key o clave primaria? Es relacionar tablas. Y la relación de tablas se hace con la clave foránea. La idea de tener índices y la idea de tener claves es mejorar la performance de la comunicación entre distintas tablas para agilizar nuestras consultas. Entonces, ¿qué características tiene que tener la llave primaria? Que sea única, el campo no puede ser null jamás, hay una sola por tabla, crea índices automáticamente y se usa para las relaciones, ¿sí? Para la intercomunicación entre una entidad y otra. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la llave foránea, ¿sí? O clave foránea. Es un campo que apunta a la clave primaria de la otra tabla. Es decir, de una tabla, una clave foránea, apunta a la clave primaria de la otra tabla para ser relacionadas. Esto sirve para mantener la integridad referencial entre las tablas que se relacionan y no se pueden usar valores que no existan en la tabla principal. Es decir, en la segunda tabla, la cual tiene una clave foránea, que la clave foránea está en la relación con otra tabla, no puede tener valores que en la tabla principal no existan. ¿Para qué sirve la clave foránea? Para mantener las relaciones de las tablas, evitar datos huérfanos, como dije recién, si está en una tabla un dato que no tiene en la tabla principal su correspondencia, ese dato es huérfano. Y eso es una inconsistencia en una base, en una tabla de la base. Entonces, si evitamos los datos huérfanos, aseguramos la consistencia de la base. Y controla la integridad referencial entre las tablas. Entonces, llave primaria, ¿sí? Perdón, hago una traducción parcial. Clave primaria identifica. Clave foránea, referencia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta explicación que les acabo de dar, ¿sí? Mucho más extensa de lo que pueden ver acá en el apunte, está reflejada acá en esta diapositiva, ¿sí? Para tener el contenido, ¿sí? Y la referencia. Perfecto. ¿Recuerdan lo que es acceso a base de datos? Bueno, el acceso a una base de datos, depende que me parece que, está bien.
Los accesos a las bases de datos es como les comenté antes, esta diapositiva claramente me quedó colgada, ¿sí? Pero se utiliza herramientas de administración, que es el Management Studio. Lo vamos a ver ahora cuando arranquemos con la unidad 1. Esta es la unidad 0 de repaso. Normalización de las bases de datos. La normalización es el proceso de organizar de forma efectiva y eficiente todos los datos de las tablas. ¿Qué es lo que se busca con la normalización? Se busca evitar inconsistencias, datos duplicados, ¿sí? Cuando hay inconsistencias y datos duplicados, se presentan problemas para actualizar los datos. Entonces, con la normalización evitamos los problemas que se pueden llegar a presentar cuando surge la necesidad de actualizar datos o consultarlos. Y obviamente, si están los datos duplicados, consumimos el doble de espacio. Entonces, evitamos o se busca evitar con la normalización datos duplicados, inconsistencias, problemas al actualizar los datos y desperdicio de espacio. En resumen, ¿cuál es la idea? Que cada dato se guarde una única vez. ¿Sí? Bien. Hablando de las formas normales, ¿sí? En realidad hay 5 formas normales. Las 3 primeras, la cuarta que es la de boicot, y una quinta forma normal, pero no la abordamos en la materia bajo ningún concepto. De hecho, acá en el repaso solamente comentamos y charlamos las primeras 3. La primera forma normal dice que cada campo debe tener un único valor en la lista. ¿Sí? Me parece que no. ¿Qué pasa? Fíjense en este caso. Un registro que en algún campo tiene varios datos. ¿Sí? Eso como si en el Excel tuvieran una celda y en la celda de al lado tuvieran varios renglones. ¿Qué es lo que se busca esto? Esto se hace una separación en 2 tablas distintas, ¿sí? Y esta tabla, donde tienen hasta acá, donde dice nombre del proveedor, que dice PLSCA, se relaciona de 1 a muchos esta tabla partida. ¿Sí? Entonces, la clave primaria de esta tabla sería, por ejemplo, el número de proveedor, que no debería ser repetido. Y este número de proveedor se relaciona por medio de una llave, una clave foránea a esta otra tabla. ¿Sí? Bien. Clave primaria identifica, clave foránea relaciona. Perfecto. Es decir, la primera forma normal no permite columnas multivalor, que es esto de acá. Perfecto. Segunda forma normal. Para que una base de datos esté en segunda forma normal, la primera condición que debe cumplir es que esté en la primera forma normal. Y además, la regla es que todos los campos deben depender de toda la clave primaria. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? O mejor dicho, ¿cuándo sucede esto? Sucede cuando hay una clave primaria compuesta. Bien, una clave primaria compuesta es que la clave primaria, por ejemplo, en esta tabla, se compone de el valor del primer campo concatenado con el valor del segundo. Entonces, esto es una clave primaria compuesta, esta es otra y esta es otra. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos a la tercera forma normal y la última que vamos a charlar para no bombardearlos con las otras dos que no las abordamos. Para que una base de datos esté en tercera forma normal, como primera condición es que esté en segunda forma normal y por ende está también en primera. ¿Sí? ¿Qué regla tiene que cumplir la tercera forma normal? Además de estar en segunda forma normal, es que los campos no deben depender de otros campos no clave. Es decir, cada campo debe depender
de un campo clave. ¿Sí? Este es el resumen de, así brevemente, si no me equivoco, sí, brevemente, qué buena imagen. ¿Saben de qué es? No saben de qué es. No. De Bueno, los. No, profe. menos mal, menos mal. Sí, señor. Sí, señor. La otra máquina no me actualiza bien el chat. O estoy con otra máquina viendo el chat, pero no actualiza. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿dudas sobre el repaso que hicimos así rápidamente? Sí, profe, la tercera forma normal había dicho que cada campo debe depender de otro. ¿Ah? A ver, para la tercera forma normal, como dijimos, tiene que estar en primera forma normal, Sí, tiene que estar en segunda forma normal, ¿sí? Y para hacer la diferencia, significa, para hacer la diferencia, es decir, para estar en la tercera forma normal, dice, no existe dependencias transitivas. ¿Qué significa esto? Los campos no clave no deben depender de otros campos no clave, ahí está. ¿sí? Entonces, Entendí. todos los atributos de las tablas deben depender solo de la clave primaria. Ahí está. Gracias, profe. De nada. Bien, 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 bien. Bueno, esto fue repaso de... A ver, ¿qué nos conviene ahora? Bueno, vamos con la parte de... Primero tengo que dejar de compartir esto. Bien, cerramos aquí. Ah, introducción al SQL Server. Perfecto. Pero me tiene... Ahí estamos. Bien. Bien. Y si no me equivoco, bien. ¿Están viendo el puntero láser? ¿Están viendo la diapositiva número 1 que dice introducción, base de introducción, SQL Server? Sí, profe. Sí, profe. Pero qué afortunados. Bien, SQL Server. Antes de hablar de SQL Server, es un motor de base de datos. El motor de base de datos, ¿sí? Es el núcleo, la parte central, componente principal, como dice, que se instala en un sistema operativo mediante el cual permite almacenar los datos de una forma organizada para ser administrados, consultados, actualizados y demás. ¿Cuántos motores de base de datos hay? Hay unos cuantos. ¿Sí? Los más conocidos, a ver si tengo cita. Los más conocidos, y como dije, bueno, acá vamos a charlar y vamos a trabajar sobre el SQL Server. El más conocido es el de Microsoft. Después uno poderosísimo, pero como tal, carísimo, es el de Oracle. Y después tenemos motores gratuitos muy buenos, MySQL, MariaDB, que es una parte tuneada del MySQL. Corre hay versiones para Windows, pero no se las recomiendo, eh, porque son nativas de Unix. Después tienen dentro de las bases de datos relacionales, Postgres, MongoDB, eh, Cassandra. Son bases de datos que, si bien están en el mercado, no. A ver, la MySQL sí es muy usada, porque es gratuita y es muy buena. Tiene limitaciones como todo lo que es gratuito. Pero bueno, esperen.
Ahí está. Perfecto. A ver, MariaDB, Postgres, SQLite, también es una base de datos muy livianita. Está bueno, la verdad está buena. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se utiliza un motor de base de datos? ¿Sí? Principalmente para algún soporte o para algún almacenamiento de información, el cual, en base a los sistemas que se desarrollen, pueden, pueden brindar lo que se conoce como un servicio de cliente-servidor, es decir, el cliente consume del servidor los datos que requieren, ¿sí? Para su aplicación. ¿Sí? Bien. No vamos a profundizar en los distintos motores, ¿sí? Conceptualmente hay términos que se utilizan entre un motor, perdón, hay terminología que se usan en distintos motores, pero conceptualmente en los motores representan cosas distintas. Lo más común es cuando hablamos de instancia en SQL Server y en Oracle. Representan cosas totalmente distintas y se usa la misma palabra, ¿sí? Pero la finalidad, la descripción, el uso o lo que describe instancia son cosas distintas. ¿Sí? A ver, esperen que ahí me han escrito. ¿En qué se basa para elegir un motor? Franquito, la gran realidad, por lo general, tema presupuesto. Oracle vale 50 veces más que un SQL Server. Muchísimo más robusto, muchísimo más robusto. ¿Sí? No requiere el parcheo que requiere productos como los productos de Microsoft. ¿Sí? Pero obviamente el hardware que necesitas para una base de datos Oracle es monstruoso. Yo te pregunto, si vas a construir una aplicación para una pyme, ¿sí? La cual no tiene ni 10 millones de registros, mandale un MySQL que corre en un servidor cuyo sistema operativo es de base de Unix, con lo cual lo puedes poner en un Ubuntu, un CentOS, un Debian, un Red Hat, ¿sí? Y no generaste un costo adicional. Vos estás desarrollando un producto y se lo vas a vender al interesado, al cliente, y le decís, bueno, mira, yo te desarrollo el producto X, te cobro $10.000 por hacerlo, pero tenés que gastar $50.000 en una licencia. Lo vemos medio complicado de que prospere. Vos le metés un MySQL Server, perdón, un MySQL, ¿sí? Y quedaste como un campeón, y no, y no se fueron $50.000 a la licencia, que tenés que renovar todos los años. Entonces, ¿en qué te basás? Y en base a la volumetría, presupuesto, software sobre donde va a correr, ¿sí? Entonces, eso realmente es el condicionante a la hora de elegir el motor. Obviamente, en una empresa hay motores que no te lo van a permitir, ¿sí? Porque las empresas dicen, tenés que licenciarlo, o tenés que tener soporte. No vas a conseguir soporte de la firma o de la marca MySQL, porque es gratuito. Que tenés que conseguir un DBA que conozca muchísimo y sepa resolverlos. Cualquier desafío que te presente esa base. ¿Sí? Un SQL Server, está dentro todo bien. Creo que todos somos usuarios de Windows de una forma u otra. Y si vos me das a elegir hoy, yo te digo un SQL Server, no preferiría no usarlo. Pero bueno, es lo que uno está más familiarizado. Bueno, vamos a hablar un poquito de ahora de sí, el SQL Server. El SQL Server es un motor de base de datos del tipo relacional, desarrollado, ¿sí? Evolucionado, ¿verdad? Por el amigo Microsoft, y sirve como cualquier otra base para guardar, organizar y consultar datos. ¿Sí? SQL Server, base de datos relacional. ¿Sí? Bien. ¿Qué se utiliza? ¿Qué se utiliza para el manejo de los datos?
¿sí? Un lenguaje estructurado de consulta, cuyas siglas, abreviación en inglés es SQL, ¿sí? Entonces, un motor de base de datos SQL Server usa un lenguaje llamado SQL, que es un lenguaje estructurado de consulta, ¿sí? Todos los motores de base de datos tienen un lenguaje estructurado de consulta, con las salvedades de cada motor. Es decir, un lenguaje de programación, si programan en Java, es muy parecido a C, pero tiene ciertas diferencias. Con el SQL es lo mismo. Perfecto. Esta base de datos es donde la aplicación que desarrollen guarda su información. ¿Sí? ¿Qué es lo que guardan? Lo que modelaron de datos con el diagrama entidad-relación que vimos antes, que repasamos brevemente en esa presentación cortita. ¿Sí? ¿Qué permite el SQL o el motor? Permite realizar consultas. La consulta más típica que conocemos y select asterisco from y decimos de qué tabla. Después tenés para hacer insert, palabra reservada, update, delete, drop. Son palabras reservadas que permiten hacer actualizaciones, consultas, borrado, ¿sí? Y el drop que directamente es un borrado del que no vuelves más. Bien, perfecto. ¿Qué particularidad tiene el SQL Server? Como cualquier otro motor de base de datos. Maneja seguridad. Te recuerdo, hace 20 años que trabajo en seguridad, me gusta el tema. Ténganlo en cuenta cuando estudiemos para los exámenes. Bien. Manejamos permisos, backup, el rendimiento de la base. Perfecto. Bien. Vamos al tema de cuando instalan el SQL Server, que después hay un apunte que le vamos a compartir para que tengan el instructivo de cómo instalarlo. ¿Sí? De dónde descarga. En realidad se descarga de la página de Microsoft, el motor y después la herramienta. Cuando instalan el SQL Server, se crean estas 4 bases por defecto. ¿Sí? Perfecto. Esperen, antes de profundizar en las bases, los componentes más comunes del SQL Server son el motor principal, que se llama Database Engine. ¿Sí? Bien. Como herramienta gráfica para administrar el motor, la que usamos nosotros y es la más completa, SQL Server Management Studio. Después hay un agente que es el SQL Agent, que lo que hace es manejar las tareas programadas de la base. Se llaman jobs, ¿sí? En inglés. Bien, y después tienen herramientas de reportería, que es el servicio de reporte, y el servicio de integración que se usa para conectarse con otras bases. Perfecto, esos son los componentes. Ahora vamos a charlar un poquito de las bases que se crean por defecto al instalar el SQL Server. Cuando uno instala un SQL Server en un servidor, ese servidor pasa a tener una instancia, ¿sí? Y de esa instancia juegan N base de datos. Cuando uno instala el SQL Server, se crea una instancia y por defecto aparecen estas 4 bases de datos. Después uno va agregando todas las bases que quiera. ¿Sí? Bien. Entonces, en Microsoft, cuando hablamos de instancia, nos referimos a el motor de base de datos y todas las bases que estén cargadas en ese servidor. Nota de color, como les dije antes, hay terminologías que se usa la misma palabra en distintos motores, pero representan cosas diferentes. ¿Sí? Bien. Instancia en un motor Oracle. Instancia en un motor Oracle. Lo que representa son los recursos del servidor designados a la base de datos.
¿sí? Es decir, procesador, memoria, disco. A eso se llama instancia en, a eso se llama instancia en Oracle. Volviendo al SQL Server, instancia es todo lo que se instaló, todo el motor y todo lo que va a colgar dentro de ese servidor. Bien, perfecto. Vamos a las 4 bases de datos que se instalan por defecto. ¿Y por qué se instalan y para qué se necesitan? Master, la más importante, por lejos, la más importante del sistema. ¿Por qué? Contiene toda la información de los login al servidor. Contiene la configuración del SQL Server, es decir, la instancia instalada. Todos los links a los servidores con los que trabaja. Contiene las bases de datos existentes, la información de las bases de datos que se van a estar cargando. Y también archivos físicos del servidor y la configuración propia del servidor. Perfecto. Base de datos modelo. ¿Sí? Es una plantilla, un template, que se utiliza para crear nuevas bases de datos. ¿Sí? ¿Qué contiene? Un tamaño inicial, una colección de datos, un recovery de esos modelos, ¿sí? Y un grupo de archivos y demás que son objetos que se utilizan para predefinir cualquier base. ¿Sí? Esta base de datos, obviamente, que es un modelo, y como tal le podés agregar cosas, ¿sí? Si es un molde, le puedes agregar cosas. Obviamente, ese molde, cada vez que crees una base de datos nueva, te va a agregar lo que le agregaste al modelo. Bueno, próxima base, MS de Microsoft, Database. ¿Qué contiene esta? Es la base utilizada para el agente del SQL Server. Contiene información de los backups históricos, tareas programadas, los planes de mantenimiento, alerta, operación, logueo, ¿sí? Que tiene la instancia. Es decir, todo el logueo de información, ¿sí? Que cuando hacen un insert, cuando hacen un delete y demás, guarda la información de esas operaciones. Bueno, y la última base de datos, temp, datos temporales, ¿sí? Ahí, por ejemplo, van a parar tablas temporales, no quiero profundizar, pero bueno, lo que son cursores, variables y demás. Perfecto. Estas son las 4 bases que van a encontrar siempre cuando están en un motor SQL Server. Si se le ocurre intentar borrar la base de datos master y llegan a proceder con parte del borrado, chao, nos revimos, van a tener que reinstalar el motor directamente. Sí, obviamente la base de datos después no es ni más ni menos que un archivo en el servidor, después lo pueden volver a importar y demás, pero se compraron un problema. Sinceramente, se compran un problema, traten de estas bases no tocarlas. La TEM se regenera, no hay problema, pero las otras son sagradas. Bueno, características. Hasta ahora, esperen, porque soy un monólogo hablando, ya son las 8, me doy cuenta que hablé un periodo largo. ¿Cómo venimos? Con ganas de más. Bien, profe. Sí, sí, Bien, venimos por bien, ahora, profe. Muy bien, bueno, me alegro. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, estamos en la... ¿qué número de diapositivas estamos? Bueno, estamos bien. Bueno, las características. Vamos con el motor de base de datos relacional. ¿Qué hace este elemento de la base? Organiza obviamente los datos de las tablas, en fila y en columnas. Permite definir para esas tablas, ¿qué cosa? Clave primaria, ¿sí? Que identifica, clave foránea, que relaciona, y índices que son utilizados dentro de las tablas por las claves primarias. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hace también el motor de base de datos relacional? Soporta la relación entre las tablas. Es decir, ustedes tienen un montón de tablas que
el motor lo que hace es relacionarlas. ¿Por qué? Porque es una base de datos relacional. Perfecto. ¿Y qué utiliza el motor de base de datos? El lenguaje estructurado de consultas. Bien, perfecto. Seguridad avanzada. Me encanta. Imagínense, motor de base de datos, de la misma forma que las carpetas dentro del file system de su computadora. ¿Sí? Si bien hoy en una computadora, a nivel file system, los directorios, los archivos y demás, permite una granularidad muy grande respecto de los permisos, no suele usarse. ¿Sí? Mientras que en el SQL Server sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mantiene varios niveles de seguridad. Primero, a ver, ahí veo que me están escribiendo. Profe, una duda quizá medio. Nada, no hay consultas bobas. ¿Existen motores de base de datos no relacional? Sí. ¿Con eso alcanza la respuesta? A ver, a ver, a ver. MongoDB, mirá, te voy a dar. Base de datos no relacionales son las que son de tipo documentales, ¿sí? MongoDB están a la cabeza. Coach, FileStore, tenéis la Couchbase, ¿sí? Son distintos tipos de base de datos no relacionales, ¿sí? Bien. ¿Cuándo se utilizan? Ya que estamos, te contesto así brevemente. Cuando los datos no son estructurados, ¿sí? El potencial de una base de datos relacional es el armado prolijo de todos los datos. ¿Sí? ¿Para qué? Para un eficiente manejo de las consultas. A ver, ahí terminé la pregunta, ¿no? Bueno, sí, terminé la consulta. Buenísimo. Bueno, entonces, volviendo a la parte de seguridad, ¿qué seguridad maneja el motor? Obviamente el cómo entras a la base, ya sea con permisos o privilegios o usuarios creados dentro de la base o propios del sistema operativo, Windows. ¿Sí? Dentro de la base de datos tienen usuarios y roles, es decir, esos usuarios qué pueden hacer en qué bases. Los permisos se pueden dar por directamente a la totalidad de la base de datos, a una tabla, a una columna, a una vista. Después vamos a profundizar en qué es cada una de esas cosas. Una parte compleja de manejar, ¿sí? Es la encriptación de datos, ¿sí? ¿Qué datos conviene encriptar de la base y cuáles no? Bueno, alta disponibilidad y alto rendimiento. Vamos para alta disponibilidad. ¿Cuál es la importancia de alta disponibilidad? Es que permite que la base siga funcionando aunque falle el servidor. ¿Eso qué significa? Que tenés que tener más de un servidor con la misma base de datos replicándose. ¿Sí? Hay distintos métodos de replicación, hay distintos métodos en los cuales dos bases de datos están activas al mismo tiempo. Una puede ser productiva, una puede estar activa, otra puede estar en stand-by. ¿Alguna vez manejaron RAID de discos? ¿Sí? ¿Qué es un RAID de discos? Tienen N discos, ¿sí? Donde se almacena la información de forma redundante, y en el caso de que un disco falle, como la información está replicada en los otros discos, el usuario final no se entera. ¿Qué pasa? Si tiene un RAID de 5 discos, se rompe el primero, el segundo, el tercero, el quinto, cuando se rompe el quinto está fusilado. Y si esperaste a que se te rompan 4 discos para empezar a arreglarlo, y vamos mal. Se te rompe el quinto y alta disponibilidad no hubo. Bien. Alto rendimiento. Como dijimos antes, la normalización de datos. La correcta implementación de llave primaria y foránea, ¿sí? Y en las claves
lo que se conoce como índices, después lo vamos a profundizar, que es lo que permite optimizar el manejo de los datos, ya sea para consulta, para actualización o para borrado, el manejo de los datos dentro de la base. Bien. Transacciones ACID. ¿Alguien sabe qué son las siglas de ACID? Es lo más importante, o la característica más importante que tiene una base de datos relacional. ¿Sí? La atomicidad cuando hace operaciones. ¿Sí? Porque cuando hace una operación de actualización de datos, seguramente modifica más de un registro. Y si se llega a interrumpir la operación de actualización de registros a la mitad de la operación, la base de datos, si no se toma alguna acción para terminar el procesamiento o para revertirlo, queda en un estado inconsistente. Bien. Entonces, como las operaciones se ejecutan de forma atómica, ¿sí? Y pueden estar pensando en el capítulo de los Simpsons, se los permito, porque no hay forma de decir atómico y no pensar en los Simpsons. Gracias a la atomicidad de la ejecución de las transacciones, es que se cumple la segunda condición, la C de casa, que es consistencia de los datos. Es decir, porque cuando se ejecuta una operación se actualiza de forma correcta la totalidad de los datos que se tenían que actualizar. Caso que no se llegase a ejecutar la totalidad, hace un rollback. ¿Sí? Esperen que veo que alguien más me ha escrito. Es verdad. Ah, bueno, sí, es verdad por los Simpsons. Bien. Atómico. Bien, perfecto. La próxima del inglés, vamos a traducirlo, la I, es de aislamiento. ¿Qué pasa si se ejecuta más de una operación de actualización en mismos datos? El aislamiento permite que las actualizaciones no se pisen entre sí. Y la D es de durabilidad. Es decir, que las transacciones se ejecutan todas o nada, ¿sí? Que son consistentes, los datos terminan siendo persistentes porque se terminan grabando de forma correcta a nivel físico en el disco del servidor, donde obviamente la base de datos maneja el espacio. Bien, herramientas incluidas. Como dijimos antes, nosotros vamos a trabajar fuertemente con el SQL Management Studio, ¿sí? Que lo que permite esta herramienta es prácticamente ejecutar todas las tareas dentro del servidor. Perdón, todas las tareas dentro del servidor de base de datos. Administrar las bases, ejecutar queries, crear tablas, borrarlas, actualizar datos, ver los usuarios, realizar backup, ¿sí? Después tenemos otro de los componentes, el SQL Server Agent, que es el que maneja las automatizaciones y tareas programadas. ¿Sí? Entre las tareas programadas puede haber backup automático. Después tenemos herramientas para integrar distintos motores de base de datos, realizar reportería, aparte de reportería, ¿sí? Que por lo general son reportes y dashboard con tableros, ¿sí? Hacer análisis de datos. Bien. Tipo de datos avanzado. Surge que las características del SQL Server soporta datos avanzados de otros inputs, XML, datos binarios, archivos grandes, JSON, ¿sí? Que pueden ser manejados con el motor. Bien. En procedimientos avanzados tenemos con estos procedimientos tenemos la posibilidad de reutilizar tablas, reutilizar modelos de datos, ¿sí? Con esto mejoramos el rendimiento. En los procedimientos avanzados también está incluida la parte de seguridad. ¿Sí? Bien. Triggers. Hay una unidad completa de triggers, ¿sí? Pero los triggers lo que permite es proteger la ejecución de
queries que arma el usuario. A ver, por lo general no es el usuario final que lo arma, por lo general es un usuario avanzado que tiene acceso a la base de datos. ¿Sí? Entonces, la traducción de trigger es disparador, ¿sí? Que se ejecuta de forma automática cuando se realizan cierto tipo eh, de ejecuciones, ¿sí? Por lo general, los triggers se utilizan cuando se hacen operaciones de modificación de datos, ya sea insertar, eh, actualizar o borrar datos, ¿sí? Bien. La parte de backup y recuperación, obviamente la parte de backup y recuperación me permite extraer en un archivo de un formato exportable toda la base de datos, ¿sí? Bien. ¿Qué tipos de backup existen? Backup completo, a una copia completa. Backup diferencial, se fija los cambios de un día desde el último backup que se hizo. Entonces solamente backupea las diferencias, ¿sí? Después tienen ese es el diferencial. Después tienen el incremental, donde todos los días va sumando un poquito más, ¿sí? Y después, bueno, tienen puntos de recuperación, no sé si usaron alguna vez en su computadora un punto de restauración del sistema operativo. Es más o menos lo mismo. Bueno, y como último tema de esta diapositiva es el tema de escalabilidad. ¿Qué soporta el SQL Server? Base de datos muy grandes. Base de datos de volúmenes de terabyte en adelante. ¿Sí? Antes, cuando mencionaba los distintos motores de base de datos y cuando elegir uno u otro, le dije, MySQL es un motor gratuito, pero el volumen de datos que maneja es reducido. ¿Sí? Bueno, SQL Server lo que soporta es múltiples, miles, conexiones simultáneas y maneja multiprocesador. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden instalar un SQL Server en un equipo que tenga N procesadores físicos y SQL Server aprovecha la totalidad de esos procesadores físicos. Hay otros motores que no, solamente aprovechan uno. Bien, 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 bien. A ver, ¿qué tenemos? Componentes principales. Sí, son los que mencionamos antes. Pero bueno, estos que lo tengan a nombre, a carácter ¿cómo se llama? De títulos. Bien, 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 bien. ¿Qué tareas de configuración pueden hacer con un SQL Server? Configurar las instancias, ¿sí? La instancia es una por servidor, en el caso de SQL Server, ¿sí? Cuando crean la instancia le ponen un nombre a esa instancia, el nombre del servidor, en qué puerto escuchan, qué protocolos habilitan. Respecto de la configuración de seguridad, tema que me encanta, los métodos de autenticación para la base de datos pueden ser con usuarios locales de la base de datos, usuarios del propio sistema operativo del Windows, ¿sí? O mixto, pueden tener los dos tipos de autenticación. Después, cuando veamos la parte de seguridad, vamos a profundizar en los distintos tipos y qué es lo mejor o las mejores prácticas a implementar. Obviamente ahí, bueno, pueden crear usuarios, pueden crear roles, es decir, que puede hacer un usuario dentro de la o las bases de datos, los permisos de los objetos, las políticas de contraseña, qué tan robusta es la contraseña de cada uno de los usuarios, ¿sí? A nivel base de datos, cuando configuran o crean una base de datos, el tamaño inicial, hasta cuánto puede crecer, el modelo de recupero, los grupos de archivos del servidor. Bien. Configuración de archivos. La configuración de archivos, bueno, tienen los archivos. La base de datos no es ni más ni menos que un archivo en el file system del servidor. La base de datos de Microsoft, la extensión
de la base de datos propiamente dicho es MDF. Puede ser también NDF, pero bueno, no importa. Ustedes van a ver un archivo gigantesco. Así que es esto, es la base de datos, cómo la almacena el motor en el servidor. Bueno, respecto de los recursos, pueden asignar, para no desbordar al servidor, cuál es la memoria mínima y máxima que le van a asignar al motor. Imagínense que le dejan crecimiento o consumo ilimitado de memoria, ¿sí? Y realizan consultas no muy óptimas o muchas, y el servidor, es decir, la instancia de SQL Server consume todos los recursos disponibles del sistema operativo. Memoria disponible cero, sistema operativo colapsa, chao, nos vimos. Lo mismo que la ocupación de espacio en disco. Pero bueno, esa es parte del tuneo del motor. Por lo general se instala la base de datos en una unidad secundaria y no en la unidad principal donde está el sistema operativo. Bien, bueno, respecto a la configuración del CPU también, cuántos CPU le permitís utilizar al motor. Respecto a la configuración de red, eh, no, esto es tecnicatura, vemos un poco de seguridad, pero bueno, a nivel red, le ponemos firewall, ponemos antivirus, bloqueamos conexiones remotas o habilitamos las conexiones remotas confiables, ¿sí? Solamente dejando los orígenes permitidos. Todo lo demás lo bloqueamos, ¿sí? Perfecto. El SQL Server Agent, el agente de SQL Server, lo que al habilitar este servicio permite la creación de tareas programadas, ¿sí? Bien, y el mantenimiento ante disponibilidad de auditoría, a ver, vamos a tratar de hacer un conciso cada uno. Mantenimiento, backup periódico, limpieza de los viejos, ¿sí? Y reorganización de los índices para optimizar las relaciones entre las tablas. La configuración de alta disponibilidad, como dijimos, debería, para tener alta disponibilidad, tener más de un servidor, es decir, la base de datos como tal debería pertenecer a un clúster. Un clúster es varios nodos, varios servidores con réplica de esa base de datos. Entonces, si un nodo se cae, mantiene el servicio el otro. Y la parte de auditoría, todo lo que es logueo de información, trazabilidad, operación, tiene que ser grabado dentro de la base para poder ser consultado ante cualquier necesidad. Bien, herramienta de administración, como dijimos, la más completa, que es la que vamos a utilizar, es el SQL Management Studio. Este cliente es extremadamente poderoso, versátil, intuitivo, ¿sí? E incluye la totalidad de todas las funcionalidades que se requieren, ¿sí? Para lo que es la administración, creación de base de datos, creación de usuario, ejecutar queries, backup, restore. La verdad es muy bueno. Bien, Profe, una consulta. sí, caballero. Nosotros el Server Agent lo vamos a usar porque yo tenía instalado el Management Studio, pero cuando lo instalé me ponía para instalar el Agent y no lo instalé. No, no hay problema. Ok, No, porque principalmente nosotros lo que vamos a estar realizando son consultas, ya sea de lectura o actualización de datos, ok, ¿sí? listo. Ahí la gran realidad es que eh, el motor y el Management Studio son, ¿cómo decirlo, no? Nada, esperen un segundo. Me salgo la campana. Hola. Sí, dale, dame un segundo ahí abajo. Bueno, la magia de Mercado Libre. Los dejo 2 segundos. Pero nada, la instalación yo les recomiendo, si lo tienen andando en el equipo, bienvenidos. Si no, si tienen que empezar a emparchar, les recomiendo instalar desde cero. Denme un minutito, ya vengo.
Bueno, esto contó como receso, ¿eh? No para ustedes. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Me estaban preguntando, sí, a ver, si tienen instalado ya el motor con el Management Studio operativo, listo. Si lo tienen que arrancar de cero o algo no les anda, la más simple es instalar todo, e instalar el motor y después instalar el Management Studio. Mi Perfecto, consejo, gracias, profe. mi consejo es, si tienen máquina con Windows, bienvenidos. Si tienen Mac o tienen alguna distribución de la familia Unix, en Microsoft no va a correr. En Mac, el Mac, el SQL Server funciona, pero es complicado. Entonces, mi consejo, Microsoft. Es más, yo lo tengo que instalar, el motor y el Management Studio acá en mi máquina, así que la idea era hacerlo para hoy, no llegué a hacerlo. Pero bueno, eh, bien, nada, las otras herramientas de configuración están embebidas o están cubiertas dentro del Management Studio. Bien, alguien me ha escrito. Sí, tenés razón, Gonza. Che, no veo, sé que no veo todo. A ver. Gonza, el server sí, pero pregunto por el management, porque dijo que vamos a. ¿Qué dice? ¿Entendí bien? Ah, no sabría decirte. Lautaro, ¿cuál es la pregunta? El server sí, pero pregunto No, por el no, management. había preguntado Gonza de si estaba todo para Linux o si no había una versión alternativa del management. Y le dije, no sabría decirle si el No, management. no, el Management Studio y el SQL Server para alguna distribución de Linux lo dudo. Capaz que para alguna de Ubuntu muy específica, pero nada, a ver, si tienen Ubuntu nada más, pruébenlo. Yo les soy sincero, yo en Unix lo único que he instalado es Oracle, MariaDB, o MySQL, que es prácticamente lo mismo que MariaDB. Nada, ahí me fijé si puedes usar Azure. Y sí, mira, puede ser. Sí, mira, el DB Viewer, sí, tiene soporte para conectarse a un montón de tipos de base de datos. ¿Sí? Es más, yo lo tengo instalado en la otra máquina y te digo exactamente en este momento todo compatibilidad, o mejor dicho, conexión a qué motores. ¿Cuánta cosa tengo en la máquina? Esperen, esperen que. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? DB. A ver, es muy bueno el de Viewer, la verdad que sí. Si tienen un SQL Server instalado y se quieren conectar de acá para tirar consultas, funciona, la verdad que funciona. A ver, ya te digo todos los motores que soporta en base a una nueva conexión. Uf, eh, no, tiene. Miren, a ver si le puedo pegar acá en el chat. A ver si me deja pegar una imagen. Pero qué fantástico que es. Por ejemplo, yo lo tengo instalado, les acabo de pegar en el chat lo que, así rápidamente, no le voy a estar scrolleando en todo, pero fíjense que tiene una barbaridad. ¿Sí? Así que, nada, es un motor que es compatible. ¿Eh? Yo lo he usado para conectarme a Oracle, a MariaDB, a MySQL. Mm. No lo probé con SQL Server, pero está. Bueno, esperen que me hicieron ir por cualquier lado. Volviendo a herramientas. Perfecto, a ver. El mouse. Principales propiedades del servidor. Bueno, en forma general, las propiedades del servidor, tenés el nombre del servidor, ¿sí? La versión del SQL Server, ¿sí? Puede ser un SQL Express, Standard, Enterprise, ¿sí? Se configura también el máximo nivel perdón, el máximo número de conexiones. Bien, seguridad,
hago ese paréntesis porque me gusta seguridad, recuérdenlo, ¿sí? Método de autenticación, ¿sí? Tipo de logueos, política de contraseña, permisos a nivel servidor. Después la parte de los recursos, memoria, CPU, red, disco rígido y demás, como dijimos antes, son las configuraciones que se deberían administrar de forma eficiente para que no me consuma todos los recursos del servidor y el servidor botonazo para pagarlo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a las propiedades de la base de datos. ¿Sí? Propiedad de la base de datos, mínimamente, qué nombre se le va a poner a la instancia y a cada base de datos que se cree. ¿Sí? La administración de los archivos, como le dije antes, la extensión de las bases de datos, el archivo en disco es MDF o NDF. Los archivos de log, que se guardan en otro archivo, es el LDF. También definir los tamaños iniciales y demás. La parte del recovery, es decir, si hacen un backup o un punto de restauración. ¿Qué opciones tenemos? La creación automática de estadísticas. Tenemos estadísticas automáticas de actualización. Bueno, a nivel seguridad, ya a nivel seguridad de la instancia de cada base de datos, ¿sí? Donde creamos los usuarios a nivel instancia. Después le permitimos entrar a esos usuarios que están a nivel instancia a qué base de datos y dentro de base de datos qué privilegio tienen en base a los roles para el acceso a distintas, alguna o todas las tablas, o solamente a vistas, le podemos ver lo que son vistas. Y la parte de mantenimiento, por lo general, verificar la integridad de los datos. Este es un preview de lo primero que vamos a ver de cuando uno accede a un motor de base de datos, puede ingresar con, como muestran acá, las credenciales del propio sistema operativo, ¿sí? Con su usuario. Esto obviamente lo tienen que configurar cuando instalan el motor. Si pueden entrar con credenciales del sistema operativo o credenciales propias del SQL Server. Por lo general, y se recomienda dejar modo mixto. ¿Sí? Bien. Este tema, qué lindo como lo creamos acá, es la unidad de seguridad. Aquí estamos. Imagino que tiene un montón de preguntas que me van a empezar a hacer ahora en este momento. ¿None? Bueno, perfecto. Mejor. Mejor porque se entendió todo y mejor porque... Bueno, nada, mejor porque se entendió todo, quiero creer. Bueno, ¿qué dice don Diego? Muy bien, muy bien. 4, 8, 15, 16, 23, 42. La suma da 108, que son la cantidad de días que estuvieron en la isla. Los que, obviamente, se fueron al final de la tercera temporada. No, se fueron, en realidad en la cuarta se fueron. ¿Sí? 108. Perfecto. Bueno, no, profe, por el momento está todo claro. Qué bien, me alegro, pero extremadamente. Eso significa que expliqué muy bien o que no me prestaron atención. Me voy a inclinar por la primera. Bueno. A ver, ¿qué más puedo? Introducción de SQL es el que acabamos de ver. Y ya tendríamos que abordar la unidad 2. Me van a, me van a soñar si seguimos. ¿Sí? Ahora les voy a ver si lo tengo acá a mano. Te los muestro rápidamente. Deja de convertir. Eh, a ver, ¿cuál es? Instalación del SQL Server. ¿Es este, no? Profe, tengo una pequeña duda, más que nada con la PPT para hacer repasos después o hacer resúmenes, si la va a Sí. subir en algún lado, porque vi que en Miel hay unas PPT, pero no son exactamente las que uso ahora. No, como dije al comienzo, Lauti, y me pueden llamar Diego, el profesor o usted, demasiado formal, ¿sí? Eh, tranquilo. La gran realidad es como les comenté, eh, clase a clase, estamos haciendo el esfuerzo
de generar contenido más nutritivo, ¿sí? Bueno, perfecto, le soy sincero, cuando empecé la clase no tenía la posibilidad de visualizar en miel la materia. Es decir, estaba medio a ciegas, gracias a los otros docentes, a Marcela y a Darío, me fueron orientando con ustedes acá, los participantes, los alumnos, ¿sí? Bueno, ya tengo el acceso a miel. En miel sí, está la documentación de cuatrimestres anteriores, ¿sí? Si lo quieren conservar, yo les recomiendo, bájenlo, porque yo voy a empezar a hacer limpieza, porque ese contenido, primero que no respeta las unidades, ¿sí? El contenido está repartido de una forma diferente a cómo están las unidades. Yo creo que parte del orden, la prolijidad ayuda a la comodidad para el aprendizaje y para cualquier tipo de situación. Entonces yo ese contenido lo voy a pasar a valores y voy a subir el contenido, que no es ni más ni menos que ese contenido ordenado, ¿sí? Y más detallado, que hoy está y que respeta el orden de las unidades, las 12 unidades que le mostré al comienzo, ¿sí? Así que, bien, 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 bien. Bájenlo si lo quieren, ¿sí? Si no, después tendrán lo nuevo. Bueno, voy a ver si esto lo puedo pasar ahora por acá, por acá, por acá, por acá. Instalación del SQL, Shelvel. Sí. Este documento, si mal no recuerdo, déjeme repasarlo por las dudas. Sí, este documento lo hice yo, captura de pantalla en el paso a paso, ¿sí? De cuando yo instalé el SQL Server y el Management Studio. Los links pueden haber cambiado, ¿sí? Porque son los links que utilicé cuando lo creé el documento este. Si no, en la página de Microsoft están los links, ¿cómo se llama? Actualizados. No, no hay mayor complejidad. ¿Sí? Bien. Con mayor misterio, vamos a decir. Bueno, a ver, a ver, vamos a compartir, vamos a hacer un repaso fugaz por el documento este. Bien, ¿no? Unidad, introducción, ya está. Esquema de base de datos en SQL Server. No, eso se lo voy a dejar para la clase que viene. ¿Sí? Bien, bien. Pero fantástico, vamos a compartir. Bueno, estamos viendo el hermoso Word con el paso a paso. Bien, yo creo que era el que Sí, sí. profe. Excelente. Bueno, vamos a ver si funca el link. ¿Sí? Porque lo más probable es que sea de la versión que utilicé yo cuando lo instalé en su momento. Pero bueno, van a Microsoft, buscan el motor SQL. A ver, ¿qué me abre? Descarga Micro SQL Server, perfecto. Sí, 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 el link funciona, perfecto. Obviamente le va al repositorio donde están los distintos tipos de motores que pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, uno de los que está ahora es el de Azure. ¿Sí? Pero está el SQL Server local 2025. Y si no, pueden instalar el SQL 2025 el Express. Sí, esperen, estoy haciendo algo mal. No sé, que les comparto tutti. Sí, el link me llevó acá. ¿Sí? A la página de descarga Microsoft SQL Server. Perfecto. Bien, lo descargan. A la hora de seleccionar, elijan, obviamente, les recomiendo español, que se adecue lo más posible al sistema operativo que ustedes tengan, ya sea por la cantidad de procesadores y arquitectura, cómo se descarga, el paso a paso de cómo instalarlo. Miren, porque el mouse, sí, el mouse ayuda cuando quiere, ¿sí? Entonces, paso a paso, aceptar la licencia, instalar.
A ver qué nos dice acá el amigo Franquito. Eh, no puedo abrir el Word. ¿A todos le pasa como a Franco? Descargalo. Fíjate si lo puedes descargar a tu máquina y una vez descargado, ejecutarlo de ahí. Bueno, no, yo lo abrí bien, yo lo pude abrir. Franco, fíjate si lo podés descargar a la compu. Yo lo pude. Bueno, ahí sí, sorry. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Por acá está el paso a paso. ¿Sí? Profe, perdón. Sí, dale. La versión local instalamos. Sí, Digo, porque te pide todo un formulario de costo de nombre de compañía. De, sí, pero tiene que estar de- si no, fíjate el Express. El Express es gratuito. dale. Sí, bien. Bueno, paso a paso, acá hay el cartel, dicho error soluciona bajando la versión en inglés. Bueno, acá evidentemente mi máquina cuando lo instalé tuvo un problema con el problema. Con la versión, fíjate que el que yo bajé es el Express. Sí, paso a tener en cuenta la instalación, acá está en el paso a paso. Bueno, sí, cuando hagan la instalación, le pide una contraseña para el usuario SA, System Administrator. No se lo olviden, anótenlo, porque si no, después cuando lo necesiten y no lo sepan, chan, 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 chan. Bueno, paso a paso, paso a paso. Perfecto, terminaron. Ahora el próximo es descargar el Management Studio. ¿Sí? El Management Studio, como dijimos, es la herramienta que nos va a permitir administrar el motor. ¿Sí? Bueno, en el paso a paso, en el paso a paso, cómo instalarlo. Sí, es un SQL Express el que instalé. Piqui piqui, piqui piqui, piqui piqui, piqui piqui. Y acá es cuando hacemos el restore de la base de datos que tenemos, que tiene que estar publicada en Miel. Esa sí, no la voy a boletear porque es la que necesitamos. ¿Sí? Y utilizamos, no me acuerdo, el Works no me acuerdo cuánto se llama. ¿Me llama el nombre de la base? Encima no veo nada. No, vamos a tener que resignarnos. Ahí está. Adventure, Word y la 2014. El backup. Restauramos el backup. Piqui, piqui. Cambió la bandana, cambió y después queda importada la base. Sobre esta base tiene toda la estructura para poder realizar los ejercicios de la práctica. Bien. Y creo que al final mandé sí, perfecto, unos tutoriales, aguante YouTube, sí, pero que muestra y ejemplifica, ¿sí? El paso a paso para la instalación, que son las capturas de pantalla, la importación del backup, paso a paso, y un curso completo de SQL Server, que la gran realidad es lo que vamos a estar abordando en el contenido de la materia. Pero bueno, ese video en YouTube está bastante bueno, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que el contenido de la materia lo dictamos nosotros. Eso lo pueden tener como material de soporte, eso como cualquier otro elemento o información que quieran abordar. ¿Sí? Bien, Dale, profe. buenísimo. Bueno, con esto terminaríamos, o habremos terminado, espera, no guardar. A ver, día cero, introducción. Repaso. Eh, bueno, le pongo un toque más, no me maten, no me maten, no me maten. Pero vamos, como le dice un profesor, ¿sí? Le dice perlitas cuando hay algún. No, no, me trae malos recuerdos, yo me acuerdo que decía perlita. Un profesor con el que trabajé yo acá en la facultad. Esperen, 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 esperen. Entonces cerramos esta. Abrimos aquí. Un profesor con el que trabajé
ingeniería en base de datos. Rápidamente un resumen de una creación de una base de datos y las sentencias de más común, la que usaremos el 99% de las veces, que es el SELECT. ¿Dónde está el puntero láser? Perfecto. Bien. La instalación del motor. La instalación de la herramienta de administración y la importación o la creación de la base con el script. ¿Sí? Para esta actividad, previamente hagan la instalación del, ¿cómo se llama esto? Del motor y del Management Studio con el documento que vimos recién. La sintaxis del select, ¿sí? Palabra reservada, select, la lista de campos que queremos listar, from, palabra reservada, el nombre de la tabla, ¿sí? Y después empezamos a aplicar distintos tipos de filtros o condiciones. Esta es una sintaxis básica, ¿sí? De una consulta para, obviamente, realizar solamente una consulta, nada de actualización, modificación de datos. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver en profundidad cada uno de estas palabras reservadas y el funcionamiento que tienen. Bueno, vamos a la sentencia básica. Select, traeme, asterisco, todos los campos from esta tabla. ¿Qué hace esto? Te trae todas las tablas así como están, todos los datos. No filtra nada. Te trae todas las columnas con todos los registros. Bueno, ¿qué pasa si decimos ahora para la misma consulta, o mejor dicho, para la misma tabla, realizar una consulta donde solamente me quiero quedar con, en este caso, 3 campos? Select, reemplazo el asterisco por las columnas que quiero listar, from la tabla. Para hacer esta consulta tenemos que saber el nombre de cada una de las columnas, es decir, cada uno de los atributos que tiene esta tabla. ¿Sí? Si no sé el nombre, le voy a poner un nombre que no va y no va a traer nada. Perfecto. ¿Qué pasa? Como ven acá, me trae y me lista con el nombre propio de cada una de las columnas, ¿sí? de la tabla. A ver qué más nos comenta acá. Espera que no me actualiza. Mm. Profe, se lo digo así en voz. Era si el punto coma depende del motor que vamos a usar, si es Mirá, opcional o no. en SQL Server, el punto y coma es el terminador de la sentencia. Eso es cierto, ¿sí? Históricamente fue opcional. La gran realidad es que fue opcional. Sí, con las distintas versiones, y esto nos ha traído en el pasado conflictos. ¿Por qué? Porque la parte práctica, ¿sí? Tiene ya un tiempo, ¿sí? Y algunos motores, dependiendo el que instalemos, algunos te piden el punto y coma, algunos no te lo piden y es opcional, ¿sí? E incluso nos hemos encontrado con algunos casos que, para su tranquilidad, hemos aprendido de la experiencia, hemos suprimido ese tipo de preguntas cuando hemos evaluado. ¿Por qué? Porque hay algunas sentencias que nos traían conflictos porque dependiendo del motor donde lo ejecutabas, van variando. Entonces, ¿en qué caso es obligatorio el punto y coma? ¿Sí? Cuando usás algunas sentencias que lo exigen como tal. Hay sentencias como el with, ¿sí? El merge. Son sentencias que después iremos viendo en profundidad. No se preocupen que a la hora de evaluar no se va a poner en tela de juicio si va o no va el punto y coma. ¿Por qué? Por esta diversidad que hay en distintos motores. ¿Sí? Bien.
Entonces, en este caso, cuando hago el select, las columnas, cuando me lo arma con el nombre de cada una de las tablas. ¿Sí? A ver, me ha llegado otro chat. Gracias. Sí, de nada, de nada. Ya nos tramó suficiente. Java. Bueno. Bueno, yo al principio, cuando empecé acá en la universidad, como docente, daba programación en Java. Y sí. Pero bueno, no empecemos a navegar por Java porque creo que todos tenemos un pasado ahí. Bueno, si queremos cambiar el nombre a las columnas, ¿sí? Usamos el nombre de columna as a la hora reservada y cómo queremos que se llame esa columna a la hora del armar el reporte. Eso se llama un alias. Bien. ¿Qué hace el where? Es decir, select, los campos, from, ¿qué tabla? Where es una condición de, en este caso, uno de los atributos, ¿sí? Le decimos que cumpla esta condición, que unidades en stock sea mayor a 0. ¿Sí? Entonces me va a traer solamente los productos, que hay uno de los campos que es unidades en stock, con un valor numérico, tengan más de 0, es decir, que tengan stock. Eso hace la condición where. Después, una complejidad más. Ya digo, select, producto, perdón, los campos, que le pongo un alias, para que lo muestre más lindo. ¿Sí? From, ¿de qué tabla? Producto. Cuando, where, tenga productos en stock. Y order by, es decir, como lo muestra el resultado, por un campo con un orden en particular. Una nota importante es que si nosotros ponemos order by y uno de los datos, es decir, una de las columnas, ¿sí? Si no le ponemos el desk, por defecto lo lista de forma ascendente. Si nosotros queremos forzar que sea descendente, ser de mayor a menor, tenemos que poner el desk. ¿Sí? Bien. Operadores lógicos. Esto después. Igual esto en alguna materia han visto álgebra de Boole. Calculo que sí. ¿Sí? El AND es. El resultado del AND es falso y falso. Como los dos son falsos, el resultado es. Buenísimo, gracias, Jessica. Son falsos. ¿Qué pasa cuando uno es falso y otro es verdadero? Como uno de los dos es falso, el resultado falso es. Para que sea verdadero, se tiene que dar la condición de que A sea verdadero y B sea verdadero. ¿Sí? Bueno, después combinación verdadero-verdadero, como ambos son verdaderos, está perfecto. Falso y null es falso, null y falso es falso. Verdadero y null es null. Y mágicamente, null y null es verdadero. La magia de SQL Server. Perfecto. ¿Cómo utilizamos el operador lógico AND? Es en la condición where. Es decir, tráeme estos campos de la tabla productos cuando, where, los precios sean con una condición mayor a 20 y que el ID de la categoría sea 2. ¿Sí? Esa es la sentencia ahí. Pero bueno, no importa. Lo que significa es que en la condición AND, y ahora vamos a ver el OR, se utiliza dentro del agrupamiento, o mejor dicho, del filtrado con where. Entonces, el OR, bueno, falso, falso, o uno es falso y el otro falso, los dos son falsos. Después, con que uno sea verdadero, el resultado es verdadero. Ya sea uno, el A, el B o los dos. Y después las combinaciones locas de, por ejemplo, el null. Or null, obviamente, es verdadero. Y verdadero o null es verdadero. Nulo o falso es null. Bueno, ¿cómo se utiliza el operador lógico OR? También.
en la sentencia where. ¿Qué significa acá? Que me trae los productos de la tabla productos, ya sea porque son el supplier ID 5 o porque son el supplier ID 8. Como declaramos un alias, ¿sí? La tabla se llama supplier ID, pero el alias le pusimos proveedor. Entonces, tráeme todos los campos de producto, que es el código, nombre, que es la descripción y demás, de la tabla de producto, ya sea si el proveedor es el 5 o el 8. Between es los valores que están entre un rango. ¿Sí? Perfecto. Los valores que están en un rango. ¿Incluye los extremos? Sí. Es decir, entre 30 y 40, incluye el 30 y el 40. La consulta, perdón, el filtro where también se le puede especificar un listado. Es decir, where, country, país, in, y ahí le pasan entre paréntesis, con comilla simple, la lista de los valores que tiene que listar. ¿Sí? Bien. Entonces, en resumen, select es la consulta más importante que se va a utilizar. Recuerden la estructura, ¿sí? Select, lista de campo, from, la tabla, where, condición de filtro, y después tenemos order by, ya sea que lo ordena ascendente o descendente. ¿Sí? Después hay un par de combinaciones más y algunas cosas más, como por ejemplo cuando hace la contabilización, cuando hace un promedio, cuando hace un máximo, un mínimo. Bien, no lo vamos a ver ahora, es solamente a modo introductorio el amigo select para base de datos. ¿Sí? Bien. Ahora sí, hasta aquí hemos llegado. No los voy a bombardear con más temas. Los voy a dejar felices y contentos para que vayan a instalar el motor de SQL Server y el Management Studio. Dale, muchas gracias, profe. De nada, querido. Venga, buen fin de. Muchas Gracias. gracias, profe. Para ustedes también. Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Dale, bárbaro. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.